puede empezar, ¿no? Y yo me encargo de No. estar revisando el chat. Ok, está bien. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, ahorita nos toca dar ahorita la charla sobre SQL básico, bastante simple, bastante básico el que voy a dar hoy. Básicamente sobre consultas, auspiciado por la comunidad de inteligencia artificial de Chile y otros lados latinoamericanos. Bueno, básicamente, bueno, vamos a comenzar poco a poco. Las bases de datos, desde que comenzó Internet, las computadoras y todo eso, empezaron a crearse muchas bases de datos. Las primeras fueron relacionales, ¿tá? Las últimas, a través del tiempo han ido modificándose y cambiando su uso. Y han salido varios tipos de bases de datos. ¿Ok? Entonces, bases de datos relacionales son las bases de datos tradicionales que fueron construidas hace mucho tiempo, donde están en una sola máquina, un servidor, y toda esa data estaba concentrada en un solo lugar. Y hablamos de tecnología estilo Oracle, MySQL, Microsoft SQL y todas esas cosas. Últimamente han venido tendencias de bases de datos que no son no SQL, porque son bases de datos más orientadas a documentos, grafos, orientada a tener JSON en vez de tener registros. Y bueno, toda esa es una tendencia que ha hecho crecer mucho también el mercado de bases de datos y han salido nuevos actores y nos han permitido manejar grandes y grandes volúmenes de datos. En este curso, en este taller, vamos a hablar solamente de las bases de datos relacionales y sobre todo sobre el lenguaje que se usa para poder interactuar con ella, que sería el SQL. Aquí nosotros vamos a trabajar. Básicamente vamos a asumir como que si estuviésemos en nuestro trabajo y nos dicen, bueno, tienes que conectarte a tal base de datos para poder hacer una consulta o cualquier dato tienes que extraerte de esa base de datos. Generalmente cuando te dan eso, o sea, cuando te dan esas instrucciones, lo que te dan es algo como esto. Te dan un usuario, te dan un password, te dan el host, el puerto, el nombre de la base de datos, y bueno, este es un requerimiento adicional que si se va a transmitir los datos por SSL. ¿Por qué te dan esos datos? Te dan esos datos porque generalmente las bases de datos son servicios. Están montados en un servidor, en un conjunto de servidores que uno los accede a través de esto que se transforma en un IP. Puede ser un dominio, puede ser un IP. Y a través de este dominio más este puerto, uno puede llegar a esa base de datos. Ahora, para poder acceder a esos datos, necesitas tu login y necesitas tu password. Y sobre la base de datos que vas a interactuar. Generalmente son los datos que te dan cuando te dicen que quieres interactuar contra una base de datos. Como este curso es básico, no nos vamos a entrar en cómo se instala una base de datos ni nada de eso. ¿Okay? Si quieren lo podemos hacer más adelante, pero vamos a asumir que ya hay una base de datos con datos en algún lado y que vamos a trabajar contra ella. En este ejemplo vamos a ocupar un ejemplo que es clásico en la base de datos. Vamos a trabajar con base de datos MySQL. Se le había dicho. Es una de las bases de datos que son libres y que uno puede descargar e instalar en su computador y puede trabajar con ella. Vamos a trabajar con un modelo muy sencillo como este. Esto es un diagrama entidad-relación. Esta entidad de relación lo que nos indica, o tenemos una base de datos que tiene un modelo donde tenemos empleados, y para los empleados tenemos su número de empleados, la fecha de nacimiento, su primer nombre, su apellido, cuál es su género y cuándo empezó a trabajar. Entonces, en esa base de datos, uno puede tener
en otra tabla aparte, en otra tabla aparte puede tener lo que serían los salarios de este personal. El salario va cambiando en el tiempo, entonces aquí nosotros podemos tener esta señal, esta relación que estamos viendo acá, donde comienza con una línea y termina en 3, lo que nos indica que por cada empleado pueden haber muchos registros acá salariales. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un salario, aquí no voy a tener salarios anuales, entonces voy a tener de tal día, de tal fecha a tal fecha, voy a tener el salario de tanto. Eso es lo que refleja esta relación. Entonces, por cada empleado te puedo tener muchos salarios. Además también, por cada empleado, el empleado podrá haber pasado por muchos departamentos, donde va a tener el número del departamento, desde hasta, y la descripción del departamento como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, el departamento está aquí y la relación entre ellos es esta que tenemos acá. Aquí tenemos más información sobre cada uno de los departamentos. Fíjense que esto es una relación particular. Tenemos el departamento por un lado y los empleados por otro. Y hay una tabla que los relaciona a los dos. Cuando se hace esto es porque la relación entre empleados y departamentos es de muchos a muchos. O sea, quiere decir que hay muchos empleados que están en el departamento y hay muchos departamentos y un departamento puede tener muchos empleados. A diferencia de esta que era de 1 a muchos, o 1 a n lo llamamos generalmente. Y bueno, aquí tenemos la gerencia del departamento, que también está relacionada con los empleados por acá, y con el departamento. Entonces, un empleado puede tener diferentes gerentes, puede haber pasado por muchos gerentes. Básicamente en estos ejemplos que vamos a hacer, vamos a trabajar con la relación, más que todo, empleado y salario. Si quieren después, nos da tiempo, podemos hacer otros queries que relacionen otras tablas que tenemos acá. Vamos a comenzar por que vamos a ocupar para este proyecto una librería que nos va a ayudar a mostrar los SQL directamente aquí en el notebook. Este es un load extend, que básicamente es una librería que nos permite ejecutar SQL directamente sobre una celda. Y para ello necesita tener la librería py-code 2. Lo primero que uno hace con esta librería, es conectarse a la base de datos. ¿Cómo se conecta uno con la base de datos? Aquí me voy a conectar contra una base de datos MySQL. Esta base de datos, tú puedes conectarte desde esta librería con MySQL, con Postgres, con SQL Server, con Oracle, y cada uno va a tener una forma de conexión diferente. En este caso vamos a ocupar esta que es MySQL. Tienes que colocar el usuario, que es el que tenemos acá arriba, el password, vas a arroba, el nombre del servidor, el puerto y la base de datos. Entonces eso arma lo que es un string de conexión, que es este que tenemos acá. Entonces ya con esto, ya nosotros le estamos indicando al SQL que se conecte a esa base de datos. ¿Okay? Y ahí estamos conectados y ya podemos empezar a trabajar contra esta base de datos. Una de las primeras cosas que uno quiere ver es cuántas tablas tiene esta base de datos. No puedes ejecutar en MySQL esta instrucción que es show tables. Y él inmediatamente te dice cuáles son todas las tablas que están implementadas acá. ¿Ok? Aquí tenemos salarios y aquí tenemos empleados. Hay otras maneras de poder hacer esto porque en la misma base de datos hay tablas que uno puede consultar para tener la misma información sin el comando, como esta que tenemos acá.
Fíjense que llegamos a lo mismo y podemos ver todas las tablas que están ahí colocadas. También tenemos instrucciones que nos puedan ayudar a ver qué campos tiene cada una de las tablas. Esto es útil para cuando uno está trabajando por comando y no tiene el diagrama a la mano. Uno puede ya hacer un descript de los empleados y vas a ver cada uno de los campos. Tiene 6 campos, el número de empleados, la fecha de nacimiento, tal como vimos en el diagrama anterior. ¿Ok? Ok. ¿Todo bien hasta ahora? Ahora vamos con lo que serían las consultas. ¿Ok? Una consulta básicamente se compone de el nombre, la instrucción select, ¿no? Select, aquí uno coloca los campos de la tabla que uno quiere mostrar, o sea, quiere consultar. Por ejemplo, yo podría consultar nada más que el número de empleados. Le dice de qué tabla from quieres consultar esos datos. Yo le estoy colocando aquí esta instrucción, que es de SQL, es para limitar la cantidad de resultados que vaya a arrojar esta consulta. Porque básicamente esa tabla es bastante grande y si lo corro sin este límite, bueno, se va a tardar mucho y no es la idea. ¿Okay? Entonces yo puedo aquí ejecutar select con el número de empleados, con el código del empleado y te lo trae. Si le quiero, puedo ir incluyendo otros campos separados por coma y él lo va a seguir agregando. Una instrucción que es bastante útil cuando uno no conoce todos los campos es el asterisco. El asterisco es una instrucción que te trae todos los campos que pueda tener una tabla. Muchas veces no es muy recomendable utilizar asterisco cuando uno está desarrollando algo porque depende de que las tablas se mantengan siempre igual a través del tiempo. Y si uno hace un programa o una aplicación y utiliza asterisco, puede ser que te elimines un campo, te agregues un campo y ni cuenta te das y la aplicación empieza a fallar por todos lados y no sabes por qué. Entonces, recomendable siempre es poner explícitamente aquí cada uno de los campos que vas a utilizar. Con el SQL uno también puede hacer instrucciones que sumaricen y que, por ejemplo, yo en este caso quiero contar cuál es la cantidad de empleados total que hay y lo que hago es un select con asterisco de la tabla de empleados. O sea, count, yo puedo poner count, puedo poner average, puedo poner el mínimo, el máximo, una cantidad de operadores que podemos utilizar para sacar este valor como tal. Entonces, de aquí, nosotros podemos también podemos sacar aquí todos los empleados donde el género sea femenino. Entonces, estoy buscando, voy a contar de esa tabla de empleados cuántas mujeres hay. ¿Okay? Entonces, bueno, y fíjense, estamos hablando de 12,000 mujeres. Igual, la misma instrucción, pero ahora para hombres, y nos da 17,000. ¿Ok? En este where uno puede ir agregando cosas, o sea, puede ir sumando una instrucción AND, puede ir sumando otras condiciones que veremos más adelante. ¿Ok? AND, OR, o sea, los operadores lógicos que no necesito. ¿Ok? Hay una instrucción que también es útil
cuando uno tiene una base de datos y quiere explorar sobre ella, es utilizarla en la instrucción distinct. Fíjense, si yo tengo una base de datos que tiene alrededor de 30.000 registros, 30.000 registros, ¿sí? Si yo hago un select distinct del género, él me va a dar los valores que al menos una vez ocurran en la base de datos. Entonces, solamente en este campo de la base de datos, los valores pueden ser masculinos o femeninos. No hay otro valor. ¿Ok? Ahora imagínense que yo quiero saber, ¿ok? Que yo quiero saber de estos empleados, quiero agrupar los empleados por por su nombre y saber cuántos hay de cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Entonces, fíjense, aquí me dice que hay 253 Giorgio, Pardo. Esta es la cantidad de nombres que se repiten en esta base de datos. Yo a esto le puedo colocar condiciones. Fíjense que estamos utilizando aquí varias instrucciones y vamos a ir repasando un poco. Tenemos primero el select para poder seleccionar las columnas. Cuando son campos de agregación, uno generalmente lo coloca el group by. El group by lo que quiere decir que quiero agrupar por cierto valor. Entonces sería aquí en caso el primer nombre. Puedo poner el primer nombre acá en el select porque el primer nombre es un pivote. Yo aquí no podría colocar un nombre como un campo como género porque me daría un error. Lógicamente porque yo no estoy sumarizando yo no estoy sumarizando por el campo género. ¿Ok? Yo sí, en cambio, puedo colocar aquí el campo en el group by, puedo agregar el campo género y ahí sí se ejecuta el comando. ¿Ok? Anteriormente hemos visto, okay, ahorita vamos con vamos a ir a una instrucción que nos permite filtrar aquellos registros de la base de datos que tengan que su contador sea mayor a cierto número, por ejemplo, mayor a 240. ¿Okay? Vamos a poner 500. Vamos a llegar. Se me perdió. Me borré el registro sin querer. Puede ser 500. No, no hay mucho de 500. Voy a poner 300. 100. Ok, sí están trayendo registros. Entonces, fíjense, hay una diferencia entre having y el where. El having se ejecuta después que se hace la sumarización y se hacen los agrupamientos. Yo sí quiero hacer filtros sobre campos que son calculados, necesito utilizar un having. Si yo quiero hacer filtros sobre campos que todavía no son calculados, sino son parte de la tabla como tal, necesitamos utilizar un where. Yo podría aquí utilizar un where
handle ya masculino. Y ahí estoy filtrando por el género masculino. Fíjense que este where, entonces, este where se ejecuta sobre los datos de la tabla como tal, directamente. Sobre los campos que yo tengo acá. Ahora, sobre los campos calculados necesitamos utilizar el heading. Se me fue muy lejos la consulta. No. ¿Vieron todo lo que salieron? Ok. Wow. Ok. Voy ocultando este. Ok. Disculpen que se me perdió una consulta acá. Ok, ya lo vimos. Entonces, ahora vamos a ver los filtros que nosotros podemos usar. Anteriormente ya empezamos a ver filtros y aquí, bueno, lo que vamos a reforzar un poco esa condición. Como le dije, podemos utilizar un select con cada uno de los campos sobre una tabla HR donde el salario sea menor a 62.000 anual. Y eso nos da esta cantidad de registros. ¿Ok? Ahora queremos saber aquellos que tienen salario menor a 62.000 y son de género femenino. ¿Ok? Podemos utilizar aquí los operadores normales. And, not. Hay un operador interesante que es el int. El int es cuando uno tiene una lista. Y quiere consultar, quiere que este campo esté dentro de esta lista que tenemos acá, el valor. ¿Okay? Instrucción que nunca le recomiendo que hagan es esta. Not int. ¿Por qué? Porque el not int es uno de los comandos que puede hacer colección de base de datos es muy grande. Porque aquí generalmente cuando uno construye base de datos o hacen estos selects, al final lo que hace es construyendo, haciendo todos los posibles cruces de la información y después ir filtrando. Entonces si uno utiliza un int, es un comando que permite hacer unos cruces muy abiertos. Entonces, generalmente es preferible utilizarlo con directamente, sin el not. Bueno, aquí más consultas. Vamos a consultar, pero ahora el salario entre 62.000 y 55.000. Ok. Ok. Fíjense que esta instrucción que tenemos acá, que encontrar un salario entre 55.000 y 62.000, se puede haber también resuelto con el operador between. Es exactamente el mismo comando, solo que ya viene incorporado dentro del mismo SQL. Lo bueno del SQL que es estándar entre todas
las bases de datos relacionales. Hay ciertas variaciones entre una y otra, pero generalmente el core del, del lenguaje se mantiene intacto. Entonces, aprendiendo a trabajar con SQL en una base de datos relacional, puedes trabajar en cualquier otra. Bueno, aquí tenemos otra consulta más, en donde estamos mostrando otra vez el operador IN. Aquí tenemos que sacar los empleados que están en dos departamentos, como tal. Ok. Aquí, bueno, un poco más de lo que hemos visto. Aquí vamos a sacar por cada departamento el salario promedio. ¿Okay? Entonces, para eso tenemos que agrupar primero y luego sacar el promedio para cada uno de ellos. Fíjense que esa consulta se tarda un poco más. Ok, bueno, aquí otra consulta más donde, bueno, aquí vamos a utilizar una cosa que nos puede ser, es importante para nosotros, ¿no? Fíjense, que aquí yo, esta instrucción SQL, yo le estoy poniendo 2 porcentajes. Eso quiere decir que el SQL va a abarcar todo lo que va a ser la celda. ¿Ok? Cuando le pongo uno solo, el SQL solamente va a estar en la línea hasta que termine la línea. Entonces, el resultado de ese SQL yo lo puedo guardar en una variable resultado y después transformarlo en un data frames. Es útil para nosotros. Nosotros podemos armar cualquier SQL acá y ya tenemos y lo podemos guardar en un data frames. Yo consulto el data frames y aquí podemos ver los resultados y ya lo tenemos en este data frame. Podemos hacer lo mismo y salvar esto a un archivo CSV. Igual, de la misma forma, estos valores se van a estar guardando ahí. ¿Ok? ¿Cómo van ahora? ¿Cómo van hasta ahora? ¿Cómo se sienten? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Cómo no? Ese signo SQL, el hecho de ponerlo arriba y no abajo, ¿implica que son lenguajes distintos o algo así? ¿O no, no, nada que ver? ¿Cuál? ¿El porcentaje? Sí, No, porque está construido así. Fíjate que si lo tengo con doble, lo tengo doble, el SQL pues se ejecuta hasta que termine la celda. ya. ¿Lo ves? Ujú. O sea, yo no podría, lo ejecuto hasta que se ejecute la celda, hasta que termine. Si lo pongo un solo porcentaje, solamente el SQL va a estar en esta línea. Ya, y lo de abajo, ¿qué sería entonces como un Ya, comando para guardar nomás? sí, ya de aquí es Python. O sea, ya de aquí tú puedes hacer todo lo que tú necesites con el Python. Aquí Es que puedes eso no programar. entiendo un poco. ¿Esta interfaz qué es? Es como, ¿dónde salió esto? Esto es un notebook. Notebook, lo que pasa es que está metido dentro Ah, de ya, Visual Studio. Un notebook. ya no cachaba Es eso. Entonces aquí puedo escribir SQL y Python en Sí, el está mismo todo lenguaje. junto. Sí, sí, fíjate. Esto Ah, es qué bueno. Python. No Sí, cachaba que sí. existía eso. Ya, No, gracias. ya con esto, si te dan una base de datos, te puedes conectar directamente y sacar tus datos y ya empezar a trabajarlo aquí en tu data frames. Ya, ¿esto funciona en Google Cloud, por ejemplo? Sí, pero con base de datos relacionales. Ya. Bueno, y ¿Por qué? Ajá. en un Jupyter Notebook también podría ser esto mismo. Esto es un Jupyter. Sí, sí, esto mismo es un Jupyter. Fíjate. Ya. Sí, ¿Verdad? sí, sí. No cachaba eso. Muchas gracias. No, no, está bien. Todo esto es Python, es Jupyter y así pueden trabajar con sus datos. Vamos.
Vamos a ir a otra parte. Que es interesante, esto me lo proporcionó una amiga mía, por eso le dejé su crédito, de Vanessa Duarte. Vamos a ver un poco cómo unir tablas. O sea, hasta ahora fíjense que hemos trabajado con una sola tabla. Hacemos muchas consultas, agrupamientos, todo sobre una misma tabla. Entonces, pero ¿qué pasa cuando uno quiere empezar a unir datos de tablas diferentes? ¿Okay? Entonces, para eso están lo que son los join. Vamos a ocultar un poco esto. Acá abajo. Okay. Generalmente la instrucción es que trabaja de la siguiente manera. Uno tiene el mismo select, tienes tu tabla y tienes, vamos a trabajar ahorita con inner join. Inner join con otra tabla. ¿Okay? Cuando yo quiero mezclar dos tablas y quiero que se haga una. Entonces, yo le puedo decir inner join con la tabla de la derecha y sobre cuál es el campo que va a unir a ambas tablas. ¿Okay? Entonces, fíjense, yo aquí tengo la tabla de la izquierda, la tabla 1, que tiene como clave 1, 2, 3 y 4. Y esto tiene como clave 1, 4, 5 y 6. ¿Ok? Si yo quiero unirla, la 1 se tendría que unir en la primera fila de acá y la fila 4 de acá con la fila 2 de acá. ¿Ok? Entonces, si yo hago un join, inner join de estas dos tablas, un resultado sería como que 1, L1, R1. ¿Ok? 1, L1, R1. 4, L4, R2. 4, L4, R2. ¿Ok? Esto es lo que hace el inner join. O sea, él va a cruzar las dos tablas y donde haya coincidencia entre los índices son los que la que va a mostrarte el registro. ¿Okay? Dejando por fuera estos que no hacen match con ningún registro de la tabla de la tabla de la izquierda, de la derecha como tal. Fíjense este ejemplo donde tengo una tabla de los primeros ministros de unos países, unos países que tenemos acá. Y aquí tenemos la tabla de presidente. Entonces, si yo puedo hacer un inner join por el campo país, y traerme el presidente y el primer ministro. Vamos a ir un poquito para atrás. Fíjense, en esta tabla tengo a Uruguay y en esta tabla no tenemos a Uruguay. ¿Okay? Y obviamente van a haber campos de la tabla de presidente que no están en la tabla de primer ministro. Entonces la idea es buscar aquellos donde hace match y sacar aquellos donde pueda extraer el presidente y el primer ministro. Entonces la instrucción sería como un select P1. Fíjense, esto es importante que no se lo había dicho. Yo puedo, dentro del SQL, yo puedo manejar alias. De repente yo tengo una tabla que es muy larga, su nombre es muy largo y yo quiero manejarlo con P1. Primer ministro lo quiero llamar P1. Yo puedo renombrarlo dentro del mismo select y en el select yo lo puedo llamar P1 dentro de este mismo select. O los presidentes lo puedo llamar P2
y lo puedo utilizar acá. Entonces me dirán, bueno, pero ¿por qué el primer ministro y presidente no tienen ni P1 ni P2? Resulta ser que si si esos campos no se repiten, no se repiten en ambas tablas, uno puede colocarlos sin este prefijo. ¿Por qué? Porque solamente hay un campo que se llama primer ministro. En cambio, con country, cuando los mezclas, hay dos country. El country del primer ministro y el country de la tabla presidente. ¿Ok? Ok, bien, aquí el mismo ejemplo. Puedo hacer también, esta es otra manera de escribir el select. Disculpen que se haya cortado ahí. Pero en vez de poner esta instrucción de colocar el on, donde comparas los dos campos, donde tú dices explícitamente cuáles son los campos que tú vas a comparar, que te va a hacer el match. Tan solo uno dice using y dicen el ID la variable con la cual se va a unir. Obviamente, para que esto funcione, este campo que lo va a unir tiene que estar en ambas tablas, si no, no funciona. ¿Okay? Y hacer exactamente la misma función. Es básicamente lo mismo. Cómo se llenaron las cosas. P1, P2, presidente. Ok. Bueno, esto lo vamos. Aquí quiero mostrarle un poco también cosas que podemos hacer con SQL. O sea, en SQL también hay una cantidad de funciones dentro del mismo lenguaje que uno puede utilizar. O sea, y puede ir transformando los datos ya directamente en SQL. Pero bueno, eso lo tendrán que ir viendo poco a poco. Por ejemplo, puedo poner este ejemplo que sería hacer como sobre esta tabla, que se llama Independent Years Group, seleccionar el nombre, el continente, y hacer un case. Cuando ocurra cierta condición, yo voy a colocar una etiqueta que sea antes de 1990. Y cuando el año sea menor o igual a 1930, entonces colocar otra etiqueta. Si no, voy a colocar otra etiqueta acá. Eso lo podemos hacer de esta manera. Select name, continente frontal. Cuando el año de independencia es menor a 1990, entonces dices que es antes de 1990. Un texto. Cuando el año de independencia sea menor o igual a 1930, entonces está entre 900 y 1930. ¿Por qué? Porque los de 1900 ya quedaron capturados en la primera condición. Y para todos los demás, entonces después de 1930. Porque se asume que no hay, sí, ya tenemos cubierto todo el espacio. Entonces, fíjense que el resultado de este query sería algo como esto. Donde tenemos cada uno de los continentes, el año de independencia y la etiqueta de cada uno de estos. Uno podría hacer muchas cosas en SQL. Y de hecho, para la base de datos relacionales, si uno quiere hacer procesamiento de datos, lo más rápido es hacerlo a través de SQL y algo que usa mucho, que son store procedures, que son procedimientos almacenados que lo que hace es ejecutar este tipo de instrucciones y se hacen directamente en la base de datos y son bastante rápidos. ¿Okay? Ahora vamos con el left join. El left join es básicamente poder tomar tomar una tabla, que es la tabla de la izquierda, y ver cuáles son los que hacen match de la tabla de la derecha. Si
hace match, te traes el registro de la tabla de la derecha, pero si no hace match, te lo trae, no se muestra, pero el valor de la tabla de la derecha queda en nulo. Entonces yo estoy cubriendo, y así estoy garantizando que voy a procesar todos los registros de la tabla de la izquierda, y solo en aquellos casos en donde haya match con la tabla de la derecha es que yo voy a traer el valor de R del valor de la derecha. ¿Okay? Fíjense aquí en esta tabla, 1, L1, R1. Fíjense que es este registro que tenemos acá. El 2, L2, y este valor viene nulo. ¿Por qué? Porque no encontró match del otro lado y no lo podemos tener. Pero yo sé que esta tabla tiene la misma cardinalidad que esta tabla que tenemos acá. Y así vamos con esto que está acá. Aquí, en el mismo caso de los presidentes, hacemos lo mismo, hacemos un let's join con cada uno de estos registros. Y fíjense que me salen estos países, los primeros ministros, pero hay presidentes que no voy a encontrar privilegiando a los primeros ministros. Así como tenemos el left, ahora tenemos el right. Ahora la tabla que le vamos a dar la preferencia, o sea, que vamos a recorrer todos y vamos a traernos, así no haga match, es la tabla de la derecha. Y dejando por fuera aquellos que no hagan match de la tabla de la izquierda. Entonces eso es un right. Right join. Bueno, fíjense lo mismo, la misma condición, y aquellos donde no hacen match quedan en nulo. Entonces, bueno, este es un resumen un poco. El inner join, que te va a traer solo aquellos registros donde hace match en ambos lados. El left, en donde te va a traer todos los registros de la tabla de la izquierda, y solo aquellos de la derecha que hagan match, como se ve acá. Tenemos entonces, bueno, el left comparado contra el right. Entonces, todos los de la derecha y solo aquellos los de la izquierda que hagan match. Aquí hay un error. Este es el full join. El full join es tráemelos todos, así no hagan match, pero aquellos donde hacen match me los traen en un solo registro. ¿Okay? Algo como esto. Pues. Fíjense que traemos la tabla 1, el valor de L1 con el ID 1 y R1. Con el ID 2 tenemos L2, pero no tenemos nada del lado de la derecha. Entonces por eso es que viene vacío. Y así con cada uno de ellos. Ese es el full join. Si uno hace el full join acá, entonces tenemos esta tabla acá de los presidentes y los primeros ministros. ¿Ok? Y tenemos el cross join, que es cruzar todos de una tabla con la otra tabla, que es una permutación al final de todos los registros. ¿Ok? Ese es este. ¿Ok? Tengo aquí en un segundo libro donde yo implementé las dos tablas, presidente y primer ministro. Igualito, me estoy conectando. Es un notebook. Ok. Fíjense, yo aquí tengo el inner join. Así tal cual como lo habíamos colocado en la lámina. Y se trae los presidentes de un lado y lo que está en ambos lados. Aquí vamos con el left join. Fíjense que vienen estos campos en none, que son vacíos, porque estoy privilegiando a los primer ministros, que es la tabla principal.
Si ejecuto esta, que es el write, estoy dando preferencia a los presidentes. Todos los presidentes están. Y hay algunos primer ministros vacíos. En MySQL no hay el full join. Yo busqué en la documentación y de verdad que yo este caso de full join y cross join no lo he usado mucho. Y son muy pesados. Si tienes una base de datos muy grande, no es recomendable ejecutar este tipo de instrucciones. Este se hace, si tú quieres hacer algo como este, tienes que hacerlo con dos instrucciones SQL, un write y un left para mezclarlo. Y aquí tenemos el de cross. El cross join, donde se cruzan todas las combinaciones posibles de presidente y primer ministro. ¿Ok? Bueno, bueno, eso era, esa es la presentación, no sé, ¿tienen dudas? ¿Quieren revisar algo? Voy a dejar de grabar para que puedan preguntar libremente.